tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emilio, de la parte técnica, sobre todo de la página web del Congreso. En primer lugar, ahora vamos a continuar obviamente con todo el programa del Congreso, pedirles disculpas por la situación que les tocó atravesar a varios que no pudieron ingresar a la página, sobre todo aquellos que se les bloqueó la IP, bueno, algunos tal vez por alguna cuestión de que sin querer queriendo ingresaron en dos dispositivos a la vez, o tal vez se les actualizó la página. Bueno, la idea justamente era que sea un servidor súper seguro para hacer un link intransferible, una clave única para cada usuario. Bueno, ahora en contacto con el hosting tratamos de liberar todas esas IP que se bloquearon automáticamente y habilitamos dos links, Congreso Virtual AT 2020 /en vivo, que en definitiva es el que estábamos usando, y también se habilitó otro que ahora lo vamos a compartir en el chat. En caso de que no les funcione correctamente el actual, pueden también pasar a ese o pasárselo a otros colegas que tal vez están con inconvenientes. No deberían, ya por lo que hablamos con el hosting, la mayoría, ya sea por uno u otro link, han podido ingresar. Así que en definitiva eso, pedirle disculpas. Son problemas netamente de seguridad, apostábamos a una fuerte seguridad, pero eso terminó motivando que muchos, que no es que hicieron cosas malas ni nada, no se preocupen, bueno, terminó sucediendo esto. A todo esto también hubo muchos inconvenientes a la hora de poner la clave, muchos que tal vez restablecieron su clave en muchas ocasiones, eso motivó que los bloquee también el servidor. Bueno, ahora no debería haber inconvenientes, así que la idea es seguir de la mejor manera, escuchando las diferentes ponencias, disertaciones de los especialistas y terminar esta jornada agotadora para todos de la mejor manera, y obviamente encarar ya la jornada de mañana también con toda la onda. Así que pedirle disculpas y esperemos que ya puedan estar todos. El que no puede, se puede comunicar conmigo, también pido disculpas, no dábamos abasto para responderles a todos y tratar de buscarle la solución, así que se pueden seguir comunicando para intentar buscar una solución en caso de que no puedan ingresar a la página. Gracias. Una pregunta quiero hacer. Perdón, algo muy importante que nos están preguntando, todas las ponencias, todo lo que pasó en el día de hoy, por más que por momentos se lo hayan perdido, va a quedar grabado, así que van a poder acceder todos aquellos que se inscribieron, que tengan su mail, que los vamos a enviar por mail, lo vamos a subir al canal de YouTube que hemos creado el Congreso, así que si se perdieron algo, ya sea porque no pudieron ingresar a la página o porque por algún motivo no estuvieron en ese momento en la transmisión, bueno, lo van a poder ver después. Gracias. Una pregunta te tengo que hacer. Sí, Jorge. Gracias. Cuando terminemos nosotros acá el espacio para seguir viendo el programa del Congreso, ¿nos quedamos acá o tenemos que volver al otro sitio? No, esto es solamente para la mesa de disertadores, de disertantes, Ajá. perdón. Lo demás es para ver el Congreso en vivo. Todos los demás los que no están disertando, están viendo el Congreso en el otro lugar. Claro, pero nosotros, por ejemplo, ahora cuando terminemos... Te enviamos acá, te enviamos el link. Ah, pero por ¿Listo? WhatsApp lo mandas. Sí, lo mandamos por WhatsApp. Bueno, ahora sí lo dejamos con la coordinadora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, soy Karina Chayán, ex miembro fundador de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos. Voy a coordinar este meritorio foro que está en el marco del 16º Congreso de Acompañamiento Terapéutico. Damos apertura al foro número 1, que es dado en llamar Acompañamiento Terapéutico en tiempos de COVID-19. Vamos a tener el honor de contar con Verónica Evangelina Fernández, de Bahía Blanca, licenciada en Psicología de la Universidad Kennedy, miembro fundador de ATRA y de su comisión directiva, profesora en la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico, coautora del libro Historia Institucional del Acompañamiento Terapéutico y colaboradora en la Plaza AT. Con el doctor Jorge Pellegrini de San Luis, médico psiquiatra, Premio Mundial de Psiquiatría 2005-2008 por defensa de los derechos humanos en psiquiatría, entregado por la Asociación Mundial de Psiquiatría. Ha sido jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital en Río Negro, director provincial de Salud Mental
en la provincia de Chubut, subdirector de Salud Integral en la provincia de San Luis, exdirector del Hospital Escuela de San Luis, jefe del Programa de Salud Mental de San Luis y fue miembro de la comisión directiva de APSA, autor de varios libros. Con la psicoanalista Jessica Millet de Costa Rica, psicoanalista máster en teoría psicoanalítica, doctorante en sociedad y cultura, miembro de la Asociación para la Investigación y el Estudio del Psicoanálisis, miembro fundador del Foro Lacaniano de México, docente universitaria y coordina la formación de acompañantes terapéuticos de la universidad, supervisora del programa Aula de Escucha. Ha publicado varios artículos. El licenciado Alejandro Chévez, de España, director de la Asociación PASO, autor del libro Acompañamiento Terapéutico de España, docentes de cursos de acompañamiento terapéutico, coordinador y supervisor de acompañantes, y utiliza herramientas de teatro espontáneo. Alejandro Pascolini, licenciado, psicólogo con orientación psicoanalítica, docente, investigador, miembro de APOLA, Apertura para otro Lacan. Realiza investigación sobre el tema de acompañamiento terapéutico, participa en medios de comunicación, radio y revistas digitales, ejerce desde el 2004 como acompañante terapéutico. Presentados todos los exponentes, daré comienzo y la palabra a Verónica Fernández. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bien. Bueno, en principio agradecerles a los organizadores, a todos los que no vemos y están atrás de la computadora, de la tecnología, haciendo que estemos todos juntos sin estarlo, ¿no? Y un abrazo muy grande a la gente del Valle, que nos hubiera encantado atravesar esas rutas rodeadas de frutales y bueno, la pandemia lo impide. Así que bueno, yo voy a leer un trabajo que escribí para este encuentro para tratar de ser respetuosa de los tiempos, enmarcado en esta mesa a la que fui invitada, acompañamiento terapéutico en tiempos de COVID-2019. Sin dudas, el virus del COVID está haciendo historia. El mundo entero ha debido involucrarse con los mecanismos de transmisión, diagnóstico, detección del genoma viral, signos y síntomas, factores de riesgo y recomendaciones preventivas. Se han generado protocolos para aprender a convivir con el coronavirus que ha llegado para reinar. La historia de la humanidad mencionará causas y consecuencias de esta pandemia mundial. Ahora bien, ¿cómo afectó al acompañamiento terapéutico? Rápidamente, distintas agrupaciones nos organizamos para intentar ofrecer un espacio de escucha a quienes lo requirieran. A lo largo de nuestro país quedaron aisladas muchas personas sin recursos tecnológicos, económicos, familiares, ni recursos simbólicos para enfrentar este abrupto cambio en nuestras vidas. Psicológicamente han aparecido crisis de ansiedad, depresiones, alteraciones en el estado anímico y dificultades, grandes dificultades en la convivencia. La pandemia ha recrudecido las condiciones previas a ella. Entonces, los AT salimos a hacer lo que suele ser nuestra primera función: contener. Intentar alojar algo del malestar de alguien que demandaba ayuda. Una modalidad distinta a la tradicional, donde somos convocados y esperados a unas demandas a fin de aportar y de sumarnos a un equipo trabajando con un objetivo común, seguramente de nuestro acompañado. Frente a
la irrupción intempestiva, porque a pesar de haber surgido del otro lado del continente antes, muchos no pensamos que se expandiría como se expandió, el AT consolidó un nuevo rol en esta sociedad argentina actual, aportando a la construcción colectiva, recreando nuestra función y mostrando la flexibilidad de la que un acompañante terapéutico se sirve para ofrecer un espacio de subjetivación y de sostén emocional en situaciones de crisis. Nos ofrecimos a escuchar a quienes no habíamos entrevistado ni decidido acompañar. Atendíamos el teléfono sin saber con qué nos encontraríamos. Gente sola, angustiada, sin saber cómo resolver situaciones cotidianas ni a recurrir. Nos ofrecimos como puentes, facilitando herramientas que descubrimos que teníamos. Comprobamos que el acompañante terapéutico también puede insertarse de modo virtual aportando presencia, sumándonos a la red de contención de distintos vectores en salud. Comprobamos el valor de la interdisciplina y del trabajo en red. Una gran mayoría de acompañamientos en curso que recién iniciaban con el ciclo escolar fueron suspendidos, especialmente los casos de niños a los que tanto se les dificulta sostener la famosa distancia social, más barbijos dentro del hogar. Se produjo un importante quiebre laboral, interrupción de pago, en equipos interdisciplinarios, escuelas y padres que no contaban con lineamientos claros para apostar de los tratamientos. Muchos acompañantes terapéuticos intentaron conservar los vínculos y así los tratamientos de manera virtual, algunos con éxito, otros con muchas dificultades y franca imposibilidad. Con el correr de los días, los anuncios, fases y protocolos creados por el Ministerio de Salud, algunos acompañamientos se fueron retomando, respetando las condiciones de cada paciente, de cada familia y, por supuesto, de cada AT. Muchos acompañantes terapéuticos debieron recurrir a otras fuentes laborales muy distintas a las propias. Siempre decimos que la terapia individual y la supervisión son valiosos espacios de sostén y formación para los acompañantes terapéuticos. Pero cuando no tenemos trabajo y no cobramos, ¿cómo acceder? ¿De dónde sostenernos? Esta crisis afectó a acompañantes y acompañados. Es uno de los términos médicos que mayor éxito han tenido cuando traspasó los límites de la medicina y se introdujo en el lenguaje de la política, de la historia, de la economía, y también en el acompañamiento terapéutico. La crisis se refiere al momento en que se produce un cambio muy marcado en algo o en una situación, en una enfermedad, en la naturaleza, en la vida de una persona, en la vida de una comunidad. En lenguaje corriente significa un cambio total o parcial de una situación. Se suele decir que toda crisis es una oportunidad para un cambio de rumbo. Y acá quiero citar algo que escribió un gran estadista, Nobel de Literatura en el año 1953, el creador de la conocida divisa Sangre, Sudor y Lágrimas, Winston Churchill. Él dijo: toda crisis es mitad un fracaso y mitad una oportunidad.
Es un fracaso porque el mundo se nos viene abajo. Perdemos la creencia o la confianza en un marco de seguridades al que hasta ahora nos habíamos atenido. Lo que nos obliga a repensar, juzgar de nuevo la situación para hacernos una idea clara de lo que pasa. La pérdida de la seguridad o de la confianza en el funcionamiento de las cosas hasta ahora provoca una decepción. Al final, no queda más remedio que repensar la nueva situación e intentar revertirla. Y me pareció propicio traer unas palabras que circulan por se le atribuyen al brillante científico Albert Einstein sobre la crisis. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. El que supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y de los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis que aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora de no querer luchar por superarla. Una mirada muy estimulante, la de Einstein, que es para considerar. Por eso creo que frente a esta famosa pandemia que nos ha habremos de ponernos a pensar cómo seguir aprendiendo, formándonos, investigando, tornando esta crisis en oportunidad para hacer de esta profesión una disciplina que pueda insertarse definitivamente en las distintas políticas públicas sostenidas en una ley nacional que regule nuestro ejercicio, nuestras incumbencias, nuestro trabajo, sosteniendo cada una de nuestras funciones dirigidas a la subjetividad de nuestros acompañados, construyendo estrategias terapéuticas singulares, apoyados en equipos interdisciplinarios, diferenciando nuestras intervenciones de la de otras disciplinas. Creo que en nuestro país hemos logrado una inserción de la figura de acompañante terapéutico que no hay en muchos otros lugares del mundo. Es importante valorarlo, pero de ningún modo conformarnos. Seguir creciendo tiene que ser nuestro objetivo particular y profesional. Nada más. Gracias, Verónica, excelente. De nada. Gracias, Jorge. Ponencia. Y vamos a dar paso a la palabra al doctor Jorge Pellegrini. Bueno, buenas tardes. Un agradecimiento muy grande a los compañeros de ATRA. Creo saber el esfuerzo que hicieron y el que están haciendo en este momento
y los escollos que tuvieron que vencer y que están venciendo en este momento. Y el agradecimiento a mi caso es doble, porque este encuentro, esta jornada, se hace en mi ciudad natal, General Roca, una ciudad de una historia de lucha muy grande. Aquel famoso rocazo que durante una semana hizo que el pueblo de General Roca estuviera a su propia ciudad, rodeado por el ejército de la dictadura que no podía vencer y poner de rodillas. Un homenaje a esa historia. La pandemia, como tantos hechos sociales de altísimo impacto, nos hacen vivir nacional, provincial, mundialmente, situaciones que a veces exigen explicación y no la encuentran. Y entonces empiezan a aparecer frases, pseudoteorías, que no se sabe bien de dónde salen, pero aparecen. Y de repente todo el mundo empieza a repetir eso que intenta hacer una explicación que finalmente no explica. Yo quiero referirme a una muy que es una por la cual tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus. Es curioso, ¿no? Acostumbrarnos a convivir con lo que nos puede matar. No se puede entender. Yo creo que hay algo de resignación en esa formulación. Que hay algo como decir que no podemos con él. Veamos qué sucede sin convivir. Y las cifras de todos los días nos devuelven muy crudamente cómo nos está yendo. Yo creo que hay que revisar esa idea de aprender a convivir con el virus. Creo que es una idea que en lugar de referirse a las capacidades que los seres humanos tenemos de transformar las situaciones, por adversas que sean, esa frase se entretiene en el elemento productor de la enfermedad, pero no en los hombres, las mujeres, que tenemos capacidades ilimitadas de transformar la diversidad, siempre y cuando seamos convocados para eso y se convoquen nuestras mayores capacidades. Junto con eso se ha ido generalizando, con esto de aprender a convivir, se ha ido generalizando como una batalla entre ellos y nosotros. A veces no sabemos quiénes son ellos. Y a veces tenemos dudas de quiénes somos nosotros. Pero esto se ve bastante en las redes, y además
con esta cuestión del aislamiento, o del aislamiento, del distanciamiento, se han transformado en un elemento de peso en la vida cotidiana. Se han transformado en un campo de batalla donde ya la falta de respeto de unos contra otros se ha institucionalizado. Van cambiando las batallitas de los batallones. Y ya no importan los argumentos. Y si no hay argumentos, se intentan. Y si hay que fraguar las cifras, se fraguan. Pero el asunto es ganarle a los otros. Hay todo un trasfondo de deshumanización muy grande en toda esta rutina de todos los días. ¿Por qué hablo esto con los acompañantes? Porque ¿quién va a comprender mejor que los acompañantes terapéuticos esto que estoy diciendo y esto que voy a empezar a decir? Este proceso de deshumanización se ha proyectado a los actos asistenciales y al tracto médico. Hay un momento de la vida que es irrepetible, es único y es misterioso. El momento de la muerte. Muchos acompañantes están obligados, porque acompañan a una sola persona hasta que ella fallezca. Y saben muy bien que en esos momentos de despedida final, el cómo se produce esa despedida define hasta el qué. Y tiene vuelo por cada uno de los seres humanos que mueren por COVID hoy en la Argentina. Hay 6 deudos, 6 familiares, 6 seres queridos que quedan de este lado. ¿Cómo es posible que en una epidemia que fuerza necesariamente la redacción de protocolos nuevos todas las semanas, no haya un particularísimo cuidado para un protocolo que, respetando todas las cuestiones de las intimidades y demás, un protocolo que acompañe esos últimos momentos de una muerte que todos sabemos que es completamente cruel? ¿Cómo puede ser que nosotros, en este proceso de deshumanización, no estemos ya trabajando en una propuesta de protocolo que permita que quienes se han acompañado toda la vida con peleas, con proyectos, con separaciones, con repuntes, con alegrías, no puedan cruzarse ni siquiera una mirada final? ¿Cómo se va el que se va? ¿Cómo queda el que se queda? Yo creo que hay todo un profundo campo para nosotros. Yo no soy acompañante terapéutico, ustedes lo saben, pero en este nosotros me involucro. Creo que nosotros debemos trabajar, que este congreso debe convocar un grupo de compañeros que elaboren protocolos, un protocolo que haga de ese momento único en la vida de un sujeto que es la muerte, en este caso por COVID, que haga una despedida, no una depositación,
Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar, la comunidad necesita, las familias necesitan, los vecinos necesitan, saber dónde y cómo están aquellos que están internados como moderados o como leves, no son desaparecidos, son seres humanos que han enfermado. Los que se van en las terapias intensivas no son COVID-19 desaparecidos, son seres humanos que están falleciendo, que se están muriendo. Y hace no Jorge, solo, discúlpame Jorge. Jorge, me están diciendo que se escucha un poquito bajo. Si te puedes acercar un poquito al micrófono, un poquito. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha perfecto. Mira un cachito por donde iba. Perdón, Jorge. No, está muy bien. Si es para mejorar, está bien. De ese momento único, qué paradoja, ese momento único de la vida que es la muerte. Y hace lo que yo estoy diciendo, no solo a una cuestión de carácter ético. Los acompañantes saben muy bien que la sobrevida está muy condicionada por los soportes afectivos con los que el que va a morir puede contar: la mirada, la sonrisa, el gesto, el clima de estar, el saberse acompañado, quien quiere, por ese con el cual se peleó y se amigó, por su familia. Tenemos que trabajar en esa dirección, pero insisto, no solo por cuestiones éticas, sino por cuestiones de carácter médico, de carácter profesional, porque la sobrevida de quienes tienen soporte afectivo hasta el final y pueden despedirse no es igual a la sobrevida de quien queda abandonado y no sabe si lo que él quiere o lo que él necesita están al tanto, se interesan. Son momentos en los cuales quizás la palabra no es tan útil como los gestos, como los hechos, como las proximidades, como las despedidas. ¿Cómo es posible que esto se ha hasta rutinizado en los partes epidemiológicos? En los partes epidemiológicos que se dan a conocer diariamente, difícilmente figure la edad, el sexo, la proveniencia de quien ha fallecido. Pero una vez que falleció, parece que es colorín colorado. La familia. No tiene que haber planes sanitarios para acompañar el duelo de los familiares, que es un duelo tremendamente difícil porque no ha habido despedida. No es posible que nosotros trabajemos en un protocolo de despedida. Y ya hay experiencias. Un compañero del GIA de Chipoleti, ahí en Río Negro, que sabía de esta inquietud mía, me contó una pequeña experiencia que para mí es muy grande, que están haciendo, donde triangulan la situación entre el que está en la situación final en la terapia intensiva y su familia, y ellos a través de elementos eléctricos, del WhatsApp, no sé, del teléfono, van buscando conexiones. En esta época, donde todo es la superconexión, no vamos a encontrar una forma de que quienes se despiden puedan despedirse, de que quienes se quedan puedan hacer esa despedida e iniciar un duelo
que siempre es doloroso, pero que no es lo mismo un duelo con despedida que un duelo sin despedida. Y revisar también las formas en las cuales esa persona es acompañada a su última morada. Alguien dirá, bueno, pero ya está muerto, sí, pero los demás estamos vivos. Y hacia nuestro futuro, y hacia nuestra condición humana, y hacia la humanización del acto médico, y hacia la humanización del acto asistencial, esa despedida, esa relación pueda irse distanciando de un modo que permita nuevos proyectos de vida, de modo que permita que el duelo se elabore en otra condición. Ahí tenemos que estar nosotros. Y los acompañantes saben de qué estoy hablando, porque muchos han acompañado estas situaciones y saben de qué se trata. Y saben cómo es el sistema de apuntalamientos que presta el afecto, que presta la sonrisa, que presta la guiñada de ojos, que presta la distancia. No hace falta estar uno encima del otro. A veces una mirada de dentro señala una presencia absolutamente necesaria para que la sobrevida tenga otra calidad. No digo que cure, digo que nos ocupemos en ese momento supremo de lo que tenga condición humana, y que eso se proyecte en los partes epidemiológicos. Eso es absolutamente necesario. Hay quienes hablan, y todos estamos muy preocupados en saber sobre cómo va a ser la pospandemia. Sin ninguna duda que los poderosos del mundo deben estar imaginando pospandemias que los beneficia actualmente un régimen de explotación social. Pero si los pueblos, como el pueblo argentino, hacen experiencias de protagonismo, como están haciendo, habrá que ver qué tipo de pandemia somos capaces también nosotros. Nosotros no somos espectadores de la pospandemia. Nosotros podemos ser protagonistas de la pospandemia. Debemos apuntar a ser protagonistas. Porque estamos protagonizando los argentinos una gesta. Hay 850.000 trabajadores sanitarios que todos los días están al pie del cañón. Y están los que trabajan en seguridad, y están los que garantizan que nosotros podamos comer, y todos están arriesgando. Esa experiencia que lleva meses no va a transcurrir sin que cristalicen ideas de que el mundo tiene que ser mejor, que tiene que ser más justo. Y creo que la pandemia ha puesto sobre la mesa nuevamente, como en la época de Ramón Luis, como en la época de Doña Silvia, como en la época de Domingo Liotta, ha puesto sobre la mesa todo aquello vinculado a la soberanía sanitaria. Y acá quiero transmitir una experiencia personal. Cuando empezó la pandemia yo no estaba en Argentina, estaba en el Reino Unido. Y yo no veía barbijos, no veía teatros llenos, museos llenos, restaurantes llenos. Y se reían de lo que pasaba en Italia y en España, que son los pobres de la comunidad europea. Los ingleses, ustedes saben, son seres superiores. Y me tocó incluso escuchar al primer ministro inglés casi
como sobrando al virus. Después se enfermó. Pero simultáneamente con eso yo recibía de mi familia, de mis amigos de la Argentina, las noticias y cómo se estaba complicando la situación. Y yo decía, ¿cómo puede ser? De ahí me fui a Escocia y la situación era exactamente igual. Yo tenía que ir a Edimburgo, a la universidad. Y cuando decidí interrumpir, me di cuenta, y me ayudaron a darme cuenta, que nadie se iba a ocupar de mí. Que se estaba negando la realidad. Que había un negacionismo absoluto, motivado por grandes intereses económicos. Y cuando llegué a la Argentina y llegué a Ezeiza, tenía la sensación de estar en un planeta distinto de la Tierra. Creo que la Argentina tomó la decisión que en países de mucho mayor poder económico y social se negaban, en uso de un principio de soberanía sanitaria que yo creo que es y que fue aceptado. Y luego ese principio dio origen a que muchos argentinos pusieran su mayor creatividad al servicio de buscar soluciones propias, soluciones nuestras, como nos enseñó Ramón Carrillo para terminar con la endemia del paludismo. Y aparecieron los científicos jóvenes que inventaron testeos rápidos, o los que de replicar el genoma que circulaba en nuestro país. Pero todo eso está sostenido por un ejemplo, que es el ejemplo que todos los días dan nuestros compañeros en el campo de la salud, que arriesgan su vida para que nosotros vivamos. Y quiero terminar planteando que nosotros, los que trabajamos en salud mental y los acompañantes en esto, tienen un lugar muy importante. No podemos mantenernos al margen de las situaciones cotidianas donde se niega la existencia del problema, donde se favorece la circulación del virus. Nosotros tenemos que ser capaces de trabajar con la opinión, de ganar opinión pública para el cambio necesario. Así fue como transformamos el ex manicomio de San Luis e hicimos de él un hospital digno. Y tuvimos que remar contra la corriente. Y tuvimos que remar contra una corriente a veces muy violenta. Pero la convicción hizo que la opinión pública cambiara su idea respecto del loco y la locura y el encierro. Y hoy no hay más manicomio en San Luis. Tenemos que trabajar con la noción de que la opinión pública y nosotros mismos podemos cambiar la manera de opinar, pero para eso hace falta abrir el diálogo. Para eso hace falta ir humanizando las relaciones. Para eso hace falta dejar de lado el gasto inútil, estéril de energía que uno ve muchas veces en las redes sociales, donde lejos de discutirse un tema, se intenta destruir al otro. Sobre esa base no solo no vamos a poder construir, no vamos a aprender la lección principal, y es que el virus no hace diferencia, no mira cómo cada uno vota en las elecciones, o qué partido político tiene, se lleva puestos a todos por igual. Entonces, está en nuestras manos abrir con paciencia, con constancia, con argumentos, el debate y el diálogo, que permita que la opinión pública no deje aislados a nuestros compañeros que están en los hospitales
y que muchas veces se sienten solos y que se sienten muy heridos cuando fuera de los hospitales se producen manifestaciones que todos sabemos que tienen un fin secundario bastante despreciable. Tenemos que hacer que la opinión pública rodee de solidaridad a nuestros compatriotas que están en los hospitales, y los acompañantes terapéuticos tienen un lugar muy importante porque saben acompañar por oficio, porque saben escuchar, porque saben adivinar, porque saben deletrear las miradas, porque saben descodificar los gestos, porque se toman su tiempo, porque si no tienen paciencia saben que proceden mal. Tenemos que generar ese movimiento humanizante de nuestra práctica profesional. No podemos gastar nuestras energías en interés. Jorge. Vamos a tener que ir dándole la palabra a Jessica. Bien. Cierro. Sí. Cierro. Aprender a convivir con el virus. Así empecé. Y eso se trae como novedad. Miren, hace miles y miles de años que los seres humanos convivimos con virus y con bacterias. Hemos aprendido a hacerlo. Hemos aprendido en los inviernos y en los fríos a cuidarnos de los microorganismos que nos pueden hasta matar. Hemos aprendido a convivir con enfermedades que en su momento fueron mortales. Fue todo un proceso de aprendizaje. Entonces, esto que se plantea como novedad, en realidad, en el género humano, es toda una experiencia recorrida. Entonces, este es el mensaje que yo quería dar y les quiero agradecer mucho haberme podido escuchar. Muchísimas gracias, excelente ponencia. Ya hay preguntas, esperemos que podamos tener tiempo para las mismas. Vamos a dar paso a la palabra a la psicoanalista Jessica Millet de Costa Rica. No se te escucha, Jessica. Lo mejor es prender el micrófono, ¿no? Muy bien. Decía, muchas gracias a todos y todas los que están acá presentes en ATRA. Muchas gracias por la invitación a todos los organizadores. Organizar estos congresos son siempre difíciles y creo que además en la virtualidad aún más, ¿verdad? Por todas las cosas técnicas. Y gracias a todas las personas que están tras las cámaras haciendo que estos encuentros sean posibles. Bueno, yo escribí algo también para ustedes que he titulado Los semblantes del otro en tiempos de pandemia, una experiencia para el acompañamiento terapéutico. Lo traumático, el lazo social está infectado. Zizek menciona cómo las epidemias cambian nuestras interacciones más elementales con las personas y con los objetos, incluso con nuestro propio cuerpo. La irrupción de la pandemia en la vida cotidiana impacta de forma traumática en nuestra relación al cuerpo y a los otros. El lazo social está infectado. El semejante, el otro, el amigo, el prójimo, se presenta como ese que amenaza la vida. Después, el riesgo se extiende a los objetos, las mascotas, la comida, las flores, los zapatos, las frutas, las bolsas de comida, etc. Entonces se instalan prohibiciones que resultan de una relación paranoica con los otros. La vida está amenazada.
El mundo está en conmoción, todos los países responden según sus políticas y estrategias y en algunos lugares prima la economía antes que la vida. Y el virus gana la batalla pasando las facturas altas a la población y a los servidores de salud. Entonces, para minimizar este impacto se instalan políticas públicas de control, mascarillas, no tocarse la cara, no tocar los objetos, hay que protegerse, pero del otro hay que cuidarse de otras formas. No tocarlo, no abrazarlo, mantener una distancia sana de 2 metros y si entra en mi espacio profiláctico, tiene que lavarse las manos para que no deje su rastro, ni su sudor, ni sus huellas, porque la muerte acecha, porque el otro se convierte en la amenaza en persona, se convierte en el virus. Ahora mi cuerpo se extendió 2 metros a la redonda. Este acto de distanciarse del otro viene aparejado de una sensación de solidaridad a la que Zizek llamó la suprema ironía. La suprema ironía, abro comillas, lo que nos unió a todos y nos empujó a la solidaridad grupal, se expresa a nivel de la vida cotidiana en órdenes estrictas para evitar contactos cercanos con los demás, incluso aislarse. Otro subtítulo, el otro, el extranjero. El otro también se desplaza hacia lo extranjero. Hay que cerrar las fronteras para protegerse. Ingresan entonces por las fronteras los ángeles de la muerte. Hemos visto en todos nuestros países cerrarse las fronteras, cerrarse los aeropuertos. En Costa Rica, por ejemplo, a partir del 1 de noviembre, recién desde el 6 de marzo, se abren las fronteras para el ingreso del turismo y para la circulación nuevamente comercial de los aviones, ¿no? El tránsito aéreo. El COVID-19 se descubre en China, de ahí al mundo, del extranjero al país, del país a la comunidad, de la comunidad a la familia. En el inicio empiezan a aparecer los primeros actos xenofóbicos, primero hacia los asiáticos. Allá sucedía la tragedia, ¿no? Y bueno, a mí me parece una cosa loca esto de que Trump insista más allá de la política, tengo que meter el comentario, que insista en que es el virus chino, ¿no? Me parece una falta de respeto al mundo. Pero el otro se acercó y entonces fueron los culpables, se designó a los chinos. El lugar donde se puede depositar el odio por el daño narcisista que implica la pandemia. En los colegios en Costa Rica se empieza el bullying hacia los niños de descendencia oriental, se quiebran las ventanas de los negocios chinos en Panamá. En la Villa Alemana, en Santiago de Chile, se colocan panfletos anónimos en las paredes para expulsar a la comunidad china. Y a las semanas, estos mismos panfletos solicitan expulsar también a la comunidad haitiana después de que varios hubieran dado positivo ante las pruebas del COVID-19. El extranjero, entonces, es ese lugar donde se localiza el mal, el virus del que hay que protegerse. Vana seguridad. El virus está para todas, para todes. El tratamiento es ahora lo que muestra la desigualdad de oportunidades en los sectores de salud, poniendo en evidencia las políticas de cada región. De cara a las elecciones en Estados Unidos, las propuestas de salud se han politizado para comprar adeptos a los partidos. Los esfuerzos de simbolizar eso real del virus, lo que acecha, lo que no podemos ver, se localiza en otro blanco, en los que cuidan a los infectados. Los trabajadores de la salud denuncian en la Ciudad de México el transporte público que no les da servicios, y así sucesivamente. Los cuerpos de los trabajadores de la salud se convierten en los demoni, de los que habla Espósito en su libro de la comunidad infectada. Los demoni son aquellos cuerpos que la comunidad percibe como potencialmente peligrosos y que serán excluidos en un acto de protección inmunológica. Según Preciado, Roberto Espósito nos señala que toda biopolítica es inmunológica. Abro comillas. Esa es la paradoja de la biopolítica. Todo acto de protección implica una definición inmunitaria de la comunidad, según la cual ésta se dará a sí misma la autoridad de sacrificar otras vidas en beneficio de una idea de su propia soberanía. El estado de excepción es la normalización de esta insoportable paradoja. En Costa Rica, por ejemplo, frente a este acto inmunitario,
se toman medidas y creo que en todos los países se han elaborado protocolos de bioética y la idea, después de una protesta, además organizada de personas de la tercera edad, en donde eran los viejos a los que se iba a sacrificar, ¿no? Era la vox populi. Entonces se elaboran ciertos documentos de bioética donde son las condiciones biológicas de sobrevivencia las que primarían este tipo de decisiones espantosas, sin importar el rango de edad. Existen otros demoni, los cuerpos que se desconectan en las salas de cuidados intensivos, los confinamientos masivos de personas contagiadas en lugares encerrados, los excluidos del servicio de salud para no saturarlos o porque no son sujetos del derecho a la salud, como algunos extranjeros. Como plantea Apreciado, el virus actúa a nuestra imagen y semejanza, no hace más que replicar, materializar, intensificar y extender a toda la población las formas dominantes de gestión biopolítica y necropolítica que ya estaban trabajando sobre el territorio nacional y sus límites. Ahora ya el virus está en todo lado, incluso hay segundas rondas, ¿no? España en este momento está, ya pasando me parece, ¿no? La segunda ronda. Está en la calle, en los objetos, en la comida, en las aguas residuales, va siendo cada vez más omnisciente, como eso que la religión llama a Dios, eso real que ocupa el territorio de lo innombrable. De lo oculto a los ojos ahora se presentificó en la realidad. Lo real en la realidad materializada en el virus invisible. Su nombre es el COVID-19. Esta pandemia tiene algo de escenario, marco, de pesadilla, y por eso la promesa de que en algún punto se termine y llegue el despertar con la vacuna. ¿Será para todos la vacuna? ¿O se repetirá la historia que sucedió con la vacuna de la tuberculosis, que fue solo para algunos, y entonces no se erradicó la enfermedad y seguía muriendo el pueblo? Algunos duermen en la creencia de que todo seguirá igual. Abran mercados, dice Trump, ¿no? Y continuemos con la vida. La vida no es igual, está amenazada. La salud económica no debe estar por encima de la salud sanitaria. ¿Despertar a qué entonces? ¿A lo de antes? ¿A lo que ya no está? Esto que nos llama el doctor Peregrini y nuestra compañera anterior, a reinventarnos, a reinventar nuestras prácticas. Para muchos, lo de antes ya no está. La esperanza es volver al trabajo, a la escuela, a la rutina, pero ¿a cuál rutina? Subtítulo: el duelo. Nunca más igual. Porque ya nosotros somos distintos, aún no sabemos exactamente cómo, pero estamos y somos distintos. Hemos estado atravesados por lidiar con la muerte todos los días. Fuimos y seguimos estando tocados por la muerte, y la angustia de la incertidumbre y la amenaza de perder familiares. Algunos hemos perdido amigos, familiares, vecinos, trabajo, sueños, la vida misma. La muerte se hizo presente todos los días, en los medios de televisión se les cuenta cuántos fueron hoy y se localizan para reconocerlos, cerca o lejos. Los muertos son el termómetro del virus. La pandemia se nos metió y vivimos parcialmente en la pesadilla y soñamos con esto de lo perdido. Escuchamos en el consultorio el dolor de lo perdido, la desesperación del confinamiento, la angustia de que el virus no salga del cuerpo, el miedo a morir. El virus como ese intruso que nos describe Jean-Luc Nancy en su libro El extranjero. La pandemia tiene este efecto que tiene el trauma. Primero aparece la angustia, el pánico, luego las coordenadas simbólicas del Estado y las políticas de convivencia. Después nos vamos acomodando ante lo perdido y reconstruimos formas para continuar. La virtualidad ha sido nuestro mejor aliado, tanto para la atención psicoanalítica con sus limitaciones y posibilidades, como para la intervención de los acompañantes terapéuticos. Despertar del trauma de la pesadilla COVID-19 implica pensar sobre la transformación de lo simbólico, repensar el lazo social y las nuevas formas de convivencia. Es un tiempo de heterotopías, es decir, estas nuevas formas nunca antes pensadas para cohabitar con el virus mientras nos inmunizamos. Brevemente tuve la oportunidad
en el inicio del año, me contactó la Secretaría de Salud para hacer acompañamiento terapéutico con personas en confinamiento, como le pasó al doctor Pellegrini. Digamos, por dicha, usted entendió rápidamente y se fue y se regresó a Argentina. Algunas personas quedaron atrapadas en países extranjeros, siendo extranjeros, y contagiados del virus. Esto, por lo que acabo de leerles, lo que acabo de decir, es una posición compleja porque además están desposeídos de todo el contexto familiar, identitario, de apoyo, en una soledad aún mayor. Por dicha, el acompañamiento terapéutico, ya hace aproximadamente 3 años que empezamos a hacer esta lucha y esta construcción, como decía ahora el doctor Pellegrini, ¿no? Hay que ganar la opinión pública, ahí vamos ganando la opinión pública, y nos llaman, y se hace un trabajo inventando efectivamente a través del teléfono, a través de la virtualidad, y tratando justamente de ir en contra de lo que se plantea de que el sujeto es el virus, sino más bien sacando el virus de la subjetividad y metiéndose en este espacio, que es un espacio que me parece del ejercicio del acompañante terapéutico, metiéndose en el espacio entre el virus y el sujeto, abriendo un espacio para el cuerpo del sujeto y un cuerpo para el virus. En este sentido, esto implica, digamos, tomar una posición ética de abordaje de las personas en confinamiento, en donde nos dio la oportunidad de trabajar en un equipo interdisciplinario con enfermeras, médico y, bueno, un acompañante, para poder abordar no solo las preocupaciones del cuerpo físico, ¿no?, de la salud, y poder erradicar todas las dificultades que esto iba conllevando durante la enfermedad, sino también a nivel de enfermería, todo el abordaje a nivel de nutrición, del cuerpo, de los cuidados, de la atención, y por el lado del acompañante, de la introducción de esta posibilidad de humanizar al sujeto que se encuentra en confinamiento. Al principio no se sabía mucho del virus, como sabemos ahora. Y esto hacía que la Organización Mundial de la Salud dictara confinamientos muy largos. No es el caso en este momento, y los confinamientos se dan en el hogar. Hay otros sistemas, pero en este momento se da un confinamiento en un espacio totalmente aislado hasta de 50 días, porque el virus no desaparecía del cuerpo. Así que sostener a las personas en confinamiento fue importantísimo el lugar del acompañante, como alguien que no le permitía entregarse a la muerte, como bien lo señalaba ahora el doctor Pellegrini. ¿Cuál es la posibilidad de sobrevivir este virus, a veces y para algunos letal, cuando tienen un acompañamiento y una humanización y, por supuesto, una muerte digna? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Muy interesante la ponencia. Es una lástima porque uno quiere seguir escuchando y ya no tenemos más tiempo. Voy a dar paso a la palabra al licenciado Alejandro Chévez, de España. Bueno, lo primero que veréis es que no hablo en español y soy argentino. Quisiera agradecer especialmente residente de España, desde hace 20 años. Quisiera agradecer especialmente a la organización, Mariela Balmaceda, con quien compartimos muchos planteamientos teóricos, a Ato, Atra y los demás organizadores, y una especial mención a Karina, que está aquí y con quien hemos podido trabajar desde la perspectiva del teatro espontáneo, lo cual es un verdadero placer, ¿sí? Casi que me gustaría dialogar contigo más que explicar o contar o hacer esta especie de... Una sesión de teatro espontáneo otro día. Lamentablemente, pues yo
escuchando las ponencias, la verdad que me han afectado, ¿no? Son de una especial intensidad, ¿no? Las referencias a la muerte. Aquí en España, como sabéis, hemos sido foco y protagonistas de la pandemia. Hemos vivido en un contexto de 1.500 muertes diarias y como decía la compañera, pues en una segunda oleada, ¿no? Lo cual, una segunda ola se dice, ¿no? Ya la segunda ola marca tendencia y lo convierte en una oleada. Yo quisiera decir que el primer impacto aquí de la pandemia fue, incluso con el confinamiento, del tipo de la negación, ¿no? Nosotros nos encontramos con muchos acompañantes manteniendo su tarea a pesar del confinamiento en un marco ilegal o de difícil legitimación en ese momento, o pacientes exigiendo la presencia de los acompañantes en un contexto donde no podíamos asistir, ¿no? El golpe fue muy fuerte al principio, pero sí que la reacción social fue de tipo de negación maníaca, ¿no? La gente, millones de videos de YouTube y de creatividad y todos inventando maneras de acercarnos al otro masivamente, incluso lo que se comentaba, esto también hay que se aumentaron todos los contactos, ¿no? Yo incluso hoy aquí está mi padre, que creo que nunca había venido a mi casa y hoy está aquí, ¿no? Yo creo que es ahora, ¿no? En la segunda, o se llama la segunda oleada, o más bien en la toma de conciencia, el mantenimiento de la situación en el tiempo, que está empezando a percibirse la parte esta de más de angustia, fragmentación y rabia, ¿no? Recordar, y un poco por mencionar algunos comentarios que acabo de escuchar, uno de los problemas que aquí se decidió fue que las personas mayores no accedieran a los hospitales y en el contexto de confinamiento no se podía hacer la despedida cuando un familiar fallecía, ¿no? Esto fue uno de los factores quizás más traumatizantes con los que me encuentro cuando tengo personas con esta situación, ¿no? A mí me trae el mito de Electra, ¿no? Y bueno, quiero decir, me ha influido a ir por este camino, no era mi idea, ¿no? Yo quisiera transmitir otra cuestión también. Decía Karina que trabajo con teatro espontáneo y sí que quisiera transmitir un poco otra parte de lo que hemos vivido y lo estamos viviendo y cómo lo afrontamos. El teatro espontáneo es es una crítica al teatro tradicional que hace Jacobo Levi Moreno, que es el creador del psicodrama. El teatro espontáneo sería algo previo. Nosotros trabajamos con técnicas psicodramáticas y tratamos de crear una fundamentación en torno a esto. Lo que quería Moreno era captar lo vivo de la situación cotidiana dentro del marco de lo que es el teatro. Él dirá: el verdadero teatro terapéutico sucede en el hogar. Y nosotros somos especialistas en trabajar en el hogar. Una de las cuestiones que se ha dado en este contexto de pandemia es, y lo estáis viendo ahora mismo, la posibilidad de entrar al hogar del otro. Es algo que ya se hacía en el acompañamiento, pero ahora se da la situación, por lo cual dibuja lo que es el marco más relacional de la relación terapéutica, y es que ahora los acompañados entran en el hogar de los acompañantes.
yo estoy disfrutando desde que empezamos esta charla, viendo el hogar de Pellegrini, el hogar, ¿no?, el sillón de Verónica, viendo Costa Rica y la habitación de la compañera. Vosotros podéis ver mi casa, esta es mi casa, y este elemento, ¿no?, de contacto creo que es una novedad que no puede pasar desapercibida. Dalmiro Bustos, psicoanalista argentino, decía: solo podemos conocer los sentimientos como siendo parte de un vínculo. Los sentimientos no suceden por sí solos. Lo más importante de esta cuestión es que amor, envidia, todas las cosas que trabajamos en presencia se construyen dentro de un vínculo, se puede entender dentro de un vínculo. Yo creo que este es el factor que posibilita la presencia y la existencia de ese otro que seríamos nosotros en el marco de este encuentro, que es de lo privado a lo privado. ¿Sí? Ya no es esta entrada en el territorio del otro, sino el acompañante entra dentro de su privado, mostrando su territorio, mostrando su intimidad. Así es que en el encuentro virtual de las pantallas nosotros nos permitimos también hablar de ese cuadro que está dentro de ese cuadro, de las cosas que forman parte de esta escena, de este recuadro, cobran vida y hablan también de un encuentro. ¿Cuál es la cercanía que permite lo virtual? ¿Sí? ¿Por qué podemos seguir trabajando incluso sin ir a la casa? ¿Sí? Si la virtualidad es hacer presente lo ausente, pues esto es una propiedad del mismo lenguaje, formamos parte de la virtualidad y hay una virtualidad presente que se conforma en escenas que pueden ser internas y externas, en el trabajo cotidiano antes de que todo esto sucediera. A mí me parece que esto lo que ha hecho es una especie de desenmascaramiento, ¿no? Hay ciertas partes que antes permanecían ocultas que ahora se vuelven visibles. Por ejemplo, en política ya lo comentaba Pellegrini con el tema de la valoración entre lo sanitario y lo económico. Esto es una discusión aquí en España que está en la lucha de los partidos políticos de izquierda y de derecha. En realidad lo que aparece aquí es que esto no es algo nuevo. Esto es algo que está presente desde siempre. Lo que pasa es que ahora esto cobra preeminencia. Los políticos tienen que posicionarse. Aquí en España hace poco la derecha popular, el Partido Popular, ayer fue, ¿no?, por primera vez un corte con lo que sería la ultraderecha, con la cual mantenía un juego que hacía que la ultraderecha formara parte de las instituciones de una u otra manera, o tuviera cierta legitimidad. Bueno, esto ya no es posible en este contexto. De alguna manera, el acercamiento a la muerte, la convivencia con la muerte y con la pérdida, nos hace enfrentar la verdad de otra manera. De alguna forma estamos más distantes, hemos perdido el tacto, el abrazo, el calor, pero no la construcción de la ternura, que la ternura es una construcción vincular, ¿sí? Existe la ternura a pesar de la distancia. El concepto fundamental para el psicodrama, el teatro espontáneo, y donde gira toda la teoría de Jacobo Levi Moreno, que me parece imprescindible en el trabajo del acompañamiento terapéutico, es sobre el concepto de espontaneidad. La espontaneidad, va a decir Moreno, es lo contrario a la angustia. La espontaneidad es un acto voluntario, no consciente. Es una predisposición al acto creativo. Sin espontaneidad no es posible jugar, así como sin espontaneidad no es posible sanar.
Los acompañantes terapéuticos muchas veces hablamos de esta cuestión que nosotros ubicamos lo que sería en un terreno táctico del encuentro con el otro. Decimos, hay un encuadre que tiene que ser rígido, flexible, nos hacemos un poco un lío. Nosotros lo separamos en dos dimensiones diferentes. Por un lado, los acompañantes terapéuticos somos especialistas en el encuentro con el otro, en estar en el momento. No hay libro de acompañamiento terapéutico que no incite a cierta espontaneidad. Me parece que yo creo que cierta va más ligado a cierto prejuicio con la espontaneidad, lo que Dalmiro Augusto llamaba un espontaneísmo. La espontaneidad no es un acto compulsivo, la espontaneidad siempre es un acto adecuado. Moreno lo va a definir como una acción adecuada ante una situación nueva o una reacción creativa ante una situación conocida. La espontaneidad nos permite el encuentro con el otro, ¿sí? Vengo a todo esto porque precisamente hoy que estoy aquí en plena charla, ¿no? Toda esta mención a lo real de la pandemia, la muerte, la distancia, la separación, la forma en que el poder se hace presente, visible, lo cual no es una cosa en sí misma negativa. La cuestión de contener, que también comentaba Verónica, en un contexto en donde para contener contenido continente, para contener hay que estar fuera de lo que se contiene. En esta situación somos todos parte del dentro, ¿no? Contenemos, pero nosotros también nos tienen que contener. Vamos desde la misma angustia que nos encontramos en el otro. Y creo que esto posibilita otro tipo de encuentro y de relato que de alguna manera hay que incorporar en el trabajo como una premisa, ¿sí? ¿De qué manera podemos recuperar el juego en el encuentro con las personas que están angustiadas, que hablamos con ellas? En algunos casos nuestros pacientes han preferido mantener la relación virtual incluso después de restablecida la posibilidad de contacto. Quiero decir, no hay una a priori en cuanto a cómo va a reaccionar el otro frente a esta nueva condición. Lo cierto es que cuando uno va al encuentro con el otro, tanto virtual como presencial, no puede ir con su yo por delante, ¿no? Más bien se trata de dejarlo de lado y tratar de jugar con el otro, de abrir nuevos campos, de esta apertura que significa la espontaneidad. Hoy mismo estuvimos en un curso de acompañamiento donde estamos haciendo psicodrama por Zoom. En alguna ocasión también con los pacientes hacemos hablar los objetos de la casa y contar la historia de cada objeto de la casa. Es necesario frente a esta nueva condición de virtualidad poder no perder la dimensión de creatividad, ¿sí? Lo que nos va a salvar frente a la angustia es fundamentalmente mantener esta dimensión, fundamentalmente porque es lo que más está amenazada. Estamos en un momento de constantes pérdidas tanto de derechos que dábamos por hecho, como de situaciones concretas y habituales y cotidianas que han transformado por un largo periodo de tiempo. Ahora, la pérdida, o sea, hay que poder perder lo perdido, ¿no? Perder lo perdido implica una cierta renuncia, y una renuncia que solo es posible de una forma activa, ¿sí? De un trabajo activo de poder soltar, ¿sí? Jugar, como decía Freud con el Fordar, jugar tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con el tiempo, con las pérdidas, con los encuentros, con la apertura. Yo creo que si hay algo que podemos destacar de esta situación es en qué medida el encuentro entre dos hogares en una situación similar, el hogar del otro, el paciente, pero también el hogar del terapeuta,
¿sí?, que se encuentran a través de una pantalla, posibilita un nuevo escenario, ¿no? ¿Cuál es ese escenario? ¿Cuál es la riqueza que nos permite ese escenario? Yo pienso que se mantienen las condiciones básicas para el acompañamiento terapéutico. No están imposibilitadas por la presencia. Yo pensaría más en qué factores económicos inciden cuando algunos acompañamientos se cortan desde las instituciones por el hecho de no poner la presencia. La presencia del acompañamiento siempre fue virtual. Siempre hay una virtualidad de la presencia que se dio en el acompañamiento terapéutico. La única diferencia es que ahora es sin el tacto, sin el abrazo, sin el beso, ¿sí? Pero mantenemos el fundamento. Yo creo que esto es un poco la esencia de lo que quisiera transmitir, no mucho más. Gracias, Alejandro. Estamos ya medio sin tiempo. Me toca la parte tan antipática. Perfecto. No, si querés redondear y le damos la palabra a Alejandro Pascolini. Dale. Bueno, entonces le damos la palabra al licenciado Alejandro Pascolini de Buenos Aires. No se te escucha. Hola, sí, ahí va. Seguramente. Ahí. ¿Se escucha ahí? Bien. No, decía que se me complica porque hago un gesto con la mano derecha, como de pulgar para arriba, y tiene que ser para la izquierda. Bien, no importa. Bueno. Como yo con los minutos. Como yo con los minutos. Bueno, exactamente. Bueno, haceme acordar vos porque, si podés, si querés, porque no me figura acá en el celular, estoy con celular, el horario, así que yo tengo cierta tendencia a excederme en muchas cosas, sí. Y con el horario también, y hablando también, así que podés tener la libertad de hacerme callar, que sea para no preguntar. Claro, bueno, estaba pensando en la función del acompañamiento terapéutico en este contexto de COVID-19 o en este contexto de pandemia, ¿no? Específicamente sobre este tema. Quería empezar con una pequeña anécdota, que en realidad es una anécdota y también es un disparador para pensar, para mí, el rol del acompañante terapéutico, por lo menos en cierta tendencia que conozco yo, que me tocó transitar como docente, como acompañante, también como psicólogo. Yo soy psicólogo de orientación psicoanalítica, trabajo en el consultorio, etcétera. Bueno, desde diferentes puntos de vista o de diferentes ámbitos, he notado cierta tendencia en el acompañamiento terapéutico a no pensarse desde una teoría, ¿no? Como que el acompañante terapéutico no tiene una teoría, sino que al formar parte de un equipo, lo que hace es ejecutar la teoría que tienen otros. Si le toca trabajar con un psicólogo cognitivo, es cognitivo, y si le toca con un psicoanalista, es psicoanalista, con un gestáltico, es gestáltico, es decir, que trabaja en función de las directivas de otro, que no tiene una teoría propia. Bueno, en esta anécdota que me vino hoy, en esta última semana, en realidad en la cabeza, en un lugar donde daba clases, cada uno, yo como docente, los alumnos, los directivos, etcétera, se nos propuso un ejercicio donde teníamos que vincular la palabra, el concepto en realidad de acompañante terapéutico, con una palabra, solo una palabra. Y yo dije, cuando me tocó a mí, psicoanálisis. ¿Por qué? Porque para mí el acompañamiento terapéutico tiene un poco más de efectividad dentro del psicoanálisis. Pero eso no significa, es muy importante, que no sea válido desde otras corrientes. Yo elijo el psicoanálisis modestamente y humildemente, pero obviamente no solamente que respeto, porque respetar solamente es muy poco. El respeto solamente es muy poco, no se aprende nada con el respeto solamente, sino que también aprendo de otras líneas, la Gestalt, por ejemplo, el psicodrama que recién mencionaba Alejandro, etcétera. Entonces, desde el psicoanálisis y en relación al tema del COVID, acá vamos al tema,
desde el psicoanálisis lacaniano y en relación al tema del COVID, me parece que es muy importante, en principio, situar al sujeto como determinado socialmente. Es decir, para Lacan, es una teoría en la que ascribo, me sale mal, pero puede existir otras, por supuesto, pero yo ascribo a esta teoría, que el sujeto es un sujeto social, es decir, es un sujeto de discurso. Y el discurso, ustedes lo conocerán, el discurso, por lo menos para Lacan, es lazo social. El discurso es un modo de relación social, ¿no? Es una manera, es una modalidad de relación entre los miembros de una sociedad. El discurso del amo, por ejemplo, para mí, tiene que ver con lo que cuestionaba pertinentemente Jorge, que es esto de que hay que acostumbrarse. El discurso del amo dice hay que acostumbrarse, hay que tolerar la frustración, hay que aceptar las cosas como son, ¿no? Hay una expresión de Lacan que dice el discurso del amo es que la cosa marche, o sea, que la cosa funcione. No importa cómo, no importa si hay gente que se cae en eso que funciona, si hay gente que sufre mucho, no importa el sufrimiento, no importa el otro, lo importante es que la cosa marche. Eso es el discurso del amo, que es una manera de relacionarse socialmente, es un modo de relación. Justamente el discurso del analista es el reverso del discurso del amo, que es ¿por qué hay que acostumbrarse? ¿Por qué hay cosas que son como son y hay que resignarse pasivamente? El discurso del analista para Lacan es ¿por qué? Yo no quiero aceptar esto, yo no tengo por qué tolerar, acostumbrarme a un estado de cosas. Por ejemplo, las injusticias sociales, la inequidad económica, etc. El discurso del analista, desde esta teoría, es un discurso subversivo. Entonces, los analistas lacanianos estamos un poco empujados a ser subversivos, desde el ámbito que nos toca, ¿no? En mi caso, acompañamiento terapéutico, consultorio, docencia e investigación. Entonces, en este intento de justamente poner la mirada y desconfiar de cómo en una determinada sociedad se quiere hacer creer que hay cosas que no pueden cambiar, que son naturales, que son esenciales, que son tradicionales, ¿no? Justamente me parece desde nuestra función, desde el psicoanálisis lacaniano se trata de desconfiar y criticar eso. Criticar los enunciados principales del discurso amo, del discurso que también otra forma de llamarlo es el discurso de las botas. De las botas, no por las botas estéticas que usan mujeres y hombres, sino de los militares, ¿no? El discurso de las botas es el discurso de las cosas son así, hay que acostumbrarse, hay que aprender a sufrir, hay que tolerar la frustración. Entonces, desde el tema del COVID, hay algo que noté y me importa mucho porque entiendo el sujeto determinado por la sociedad en los medios de comunicación. En los medios de comunicación hay determinados enunciados que se presentan como autoevidentes, que se presentan como transparentes, ¿no? Esto es evidente, esto es lo normal. Uno de esos enunciados que como analista hay que poner en cuestión, y después voy más a lo específico de la función de la T en el psicoanálisis, pero como analista hay que poner en interrogante es que es un hecho natural, no que es producto de una injusticia, sino que es un hecho natural que las clases más desposeídas económicamente sean las que más se perjudican por la pandemia. O sea, efectivamente es así, pero no se lo presenta como una injusticia, no se lo presenta como algo que tiene que ver con cuestiones políticas, económicas e históricas. Se lo presenta como que es como el aire, el viento, el cielo, que hay árboles, hay aire y también que la clase trabajadora y la clase menos beneficiada económicamente son aquellos que por obra de la gracia divina o de las leyes de la naturaleza son los que más se van a afectar por la pandemia.
hay que poner en cuestión. Si es así, bueno, ¿por qué es así? Y cómo, y además, principalmente, ¿qué hacemos para cambiarlo? Y también hay una cuestión que he notado que es interesante pensar ya como agentes directamente. 4 minutos tengo. 4 minutos, bien. Como agentes de la salud mental, que es que se dice que la pandemia es sinónimo de sufrimiento en todos los casos. En todos los casos. Yo no digo que no haya personas, yo por ejemplo, que no sufra por la pandemia, que no sufra por la cuarentena, especialmente por el encierro, digo. Lo que se dice es que es así en todos los casos, que el 100% de los casos sufre por efecto de la cuarentena. No me estoy refiriendo al problema de salud ni por supuesto a los fallecimientos, sino por el hecho de tener que estar encerrado. Entonces, si lo pensamos desde una estructura psicoanalítica lacaniana, en realidad una estructura desde este punto de vista psicoanalítico está conformado por elementos que en tanto tal no significan nada. Entonces, para pensar estructuralmente y lacanianamente el acompañamiento terapéutico, una cuestión es no generalizar. Y quizás sin darnos cuenta, estamos pensando en que siempre todos van a sufrir por el encierro. Todos. Y yo diría, ¿todos sufrimos por el encierro? ¿Necesariamente es así en todos los casos? Y la tercera cuestión, ya que el tiempo se me está terminando, es que efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que plantea Alejandro Chévez. ¿Por qué? También desde el punto de vista del acompañamiento terapéutico, desde el psicoanálisis lacaniano, la presencia física, la presencia presencial, ahora se utiliza mucho la expresión presencial. Bueno, lo presencial es una posibilidad, pero no es la única posibilidad. Como sujetos del lenguaje, de hecho es lo que está sucediendo ahora. Ahora no estamos teniendo una reunión presencial. Es más que evidente. Como sujetos del lenguaje, no solamente nos comunicamos o establecemos mensajes desde el contacto físico. Está eso, pero también está la posibilidad del contacto virtual. Está la posibilidad desde el acompañamiento terapéutico de disminuir o incluso hacer desaparecer el sufrimiento psíquico. Es decir, Lacan decía, la única justificación de nuestra acción es el penar de más. Para lo único que estamos es para trabajar cuando se sufre de más. Es decir, cuando uno sufre y no sabe por qué sufre. No es que sufre porque le encuentra una explicación, qué sé yo, perdió el trabajo y está preocupado por eso objetivamente, sino porque no sabe por qué sufre. Bueno, la única justificación de nuestra acción, decía Lacan, es el penar de más, el sufrimiento. Bueno, el sufrimiento también puede adoptar diferentes encuadres. Así como en un acompañamiento, a diferencia de un consultorio, puedes estar 8 horas con un paciente, o 10 horas, o vivir en la casa de un paciente, cuestión que es muy diferente con respecto al encuadre, a lo que es el trabajo en consultorio, ¿no? También podemos pensar en un encuadre flexible y adaptado al sufrimiento psíquico en este contexto de virtualidad. Entonces, bueno, para cerrar, ya me excedí, me parece. Para cerrar estas 3 cosas. Desconfiar de todo lo que se supone que es así, porque es así. Todo el mundo sufre por la cuarentena, todos. Se conoce a todos los casos para afirmar eso. Y además, como sujeto del lenguaje, el lenguaje no tiene solamente la modalidad gestual y de presencia física, si bien la contempla, por supuesto, sino que también tiene esta modalidad, que es la que estamos utilizando ahora. Bueno, creo que ya está, ¿no? Le doy muchas gracias a Mariela Balmaceda y a ustedes. Me pareció muy interesante lo que plantearon. Bueno, y seguimos. Muchísimas gracias a todos. Un poquito rescato algunas ideas y palabras de todas las ponencias y después vamos a pasar a 2 preguntas que hay, porque en realidad hay cientos de felicitaciones y de agradecimientos a toda la mesa, pero solo hay 2 preguntas. Un poco rescatar lo que decía Verónica de la T como del acompañante terapéutico como un espacio de subjetivación y de sostén emocional.
qué difícil es sostenerse en momentos en que por ahí los acompañantes también les falta trabajo y les falta un sostén propio, esta cuestión de pensar a las crisis como fracasos y como oportunidades, cómo adentro de las crisis y del dolor pueden hacer el incentivo y también la inventiva, ¿no? La capacidad creadora de la que también hablaba Alejandro Chévez, el doctor Jorge Pellegrini, que nos invita a revisar la idea de convivir con el virus, por no poder con él, revisarla críticamente, pensar al ser humano con esa capacidad de revertir las situaciones, la capacidad ilimitada de transformar la realidad, transformar también la deshumanización que existe en la forma de despedirnos de la vida en estos tiempos de pandemia, despedirse en soledad, de estar solo, de no poder estar con sus seres queridos, no tener la posibilidad del abrazo, la imposibilidad de duelar para los seres queridos a ese que se pierde porque no hay ese acercamiento, no hay una despedida, no hay un abrazo, no hay la posibilidad de hacer los rituales naturales que tienen que ver con la despedida. Nos invitaba a pensar en protocolos para poder despedir y para poder humanizar y para poder combatir de alguna manera esta forma cruel que sucede en estos tiempos con respecto a la relación con la muerte. La licenciada Jessica Millet de Costa Rica, que nos hablaba de los semblantes del otro en tiempos de pandemia. Me llamó mucho la atención esta irrupción que dice acerca de que la pandemia nos impacta directamente a nuestro cuerpo y que también nos impacta a nuestra forma de lazo social, poniendo en riesgo totalmente a esa relación con el otro. La pone en riesgo porque establece como una relación paranoica con el otro es el infectado, el vínculo es el infectado, esa cuestión como de armado insidioso de una paranoia con respecto al otro, de no poder acompañarme con el otro porque el otro es el que me puede matar, el que me puede infectar, lo que lleva a la paranoia. O sea, yo tuve oportunidad en una localidad de la provincia de Buenos Aires donde se hizo una matanza de personas de nacionalidad oriental por creer que habían traído a un pariente, sin hacer la cuarentena. O sea que estas cosas empezaron a suceder y son muy complicadas, el bullying a los niños, el maltrato a los cuerpos de los trabajadores que ayudan y cuidan de los otros, esto de establecer de Moni también me pareció como tremendamente interesante. Alejandro Chévez, que nos hace pensar de la virtualidad, que hace presente eso que no es presente, tratar de convivir con la muerte y la pérdida, pero establecer cuestiones que tienen que ver con el ser espontáneo, con la capacidad de ternura que no se pierde, con la posibilidad creadora, con esta cuestión espontánea que siempre es como un intento adecuado de responder a las situaciones críticas, la utilización del teatro espontáneo y la espontaneidad como forma de salida a esta situación y sobre todo la ternura. Yo también hablaba de la ternura como salida a situaciones tan violentas y difíciles. Y Alejandro Pascolini, que nos hablaba de la función de la T en el contexto de la pandemia, de pensar nuestra técnica, eso que quedamos como atrapados en la técnica del otro o en las teorías del otro cuando dirigen la cura, pero pensar en la técnica y el ejercicio del acompañamiento, esto de ser un sujeto socialmente determinado, el lazo social, la modalidad de relación que ahora está como puesto en cuestión, desconfiar de las cosas que no se pueden cambiar y pensar en las cosas que sí se pueden cambiar, pensarnos como sujetos del lenguaje. Bueno, la verdad que de todos es un montón de cuestiones sumamente interesantes que todas llevan como al mismo curso de río, que lo que más tenemos comprometidos es el vínculo con el otro y que somos seres humanos hechos de vínculos, que nacemos en los abrazos de nuestra madre, de nuestro cuidador, de las personas que nos amaron, porque no podemos solos, y perder la capacidad de ser abrazados y de ser sostenidos por los otros, por el otro social, porque ahora está puesto en cuestión, es lo más difícil, creo, de llevar, además de no tener los rituales acostumbrados de la muerte y de los encuentros. Así que, bueno, dicho esto, me voy a pasar a las dos preguntas, que una es para el doctor Pellegrini y la otra es para la licenciada Millet. La del doctor Pellegrini es cómo podemos humanizar esta situación con respecto a las personas que tienen miedo porque son pacientes de riesgo y tienen mucho más temor
en estos tiempos, cómo cree que sería este protocolo de despedida y que es excelente el ámbito de necesitar sostén en estos tiempos. El acompañante terapéutico pone mucho el cuerpo, más que la palabra en este tiempo, que es mucho más necesario el acompañante terapéutico poniendo el cuerpo que las palabras en estos tiempos. Pero bueno, la pregunta se basa un poco en el protocolo de despedida y en esto respecto a humanizar la situación en los pacientes de riesgo, para el doctor Pellegrini. Sí, coincido con el tema de que el lenguaje gestual, los lenguajes corporales, en situaciones como esta que yo planteé, son de una llegada que la palabra ni gente puede disfrutar, y de una rapidez, una mirada puede relatar una historia en un momento final. Y creo que eso los acompañantes lo saben bien. En primer lugar, habrá que ver si ATRA, organizadores, responsables de esta jornada, entienden que es válido trabajar para un protocolo. Hay una clínica, después me acordé, en Buenos Aires hay una clínica que es de la universidad, ya me voy a acordar, que están elaborando un protocolo. Pero creo que el tema de la humanización es que nosotros debemos dejar pasar una situación. No digo salir con guantes de boxeo todos los días a la calle, no. Digo con mucha tranquilidad y mucha convicción, ir rebatiendo argumento por argumento, porque hacia nosotros mismos, si nosotros aceptamos una vida en sociedad con progresiva deshumanización, nosotros somos parte del problema. Nosotros no quedamos afuera de ese problema. Si nosotros en las redes, por ejemplo, o en la calle, cuando vemos que se tira leña al fuego, en lugar de correr la leña, tiramos un palo de leña, obviamente nosotros somos parte del problema. Me van a decir que la correlación de fuerzas es desfavorable. Bueno, puede ser, no estoy seguro, pero vamos a conceder que la correlación de fuerzas es desfavorable y que hay que convencer a un sector no hablo de los que dicen que la Tierra es plana, porque esos no se pueden convencer ni de sí mismos. Lo que quiero decir es que la instalación del diálogo, no de la competencia y de la destrucción, la instalación del diálogo cambia la situación. No digo decirle al otro, mira, yo te voy a explicar, o vos no entendés, ahí ya sonamos, ahí ya no hay más diálogo. Ahí ya hay una violentación por la cual vos no entendés, yo entiendo y yo te voy a explicar, así no hay diálogo posible. Pero también hay que tener una convicción interna, que es que no hay una disputa social. Creo que esta es la idea principal que yo quiero transmitir, que no hay en el campo social una disputa entre los que dicen que sí y los que dicen que no. El sí y el no están adentro de cada uno de los habitantes de nuestro país y del mundo. En cada uno de nosotros está el sí y el no. Desde ya, en algunos prima el sí, en otros prima el no. La experiencia que yo traje de Inglaterra, del Reino Unido y eso,
fue para tratar de mostrar que socialmente había una conducta generalizada, donde obviamente se optaba por lo que se optó en la dictadura militar en Argentina respecto al tema de los desaparecidos. No es cierto, no existe. Por algo será. Ahora, ¿por qué eso es así? ¿Por qué existe el mecanismo psicosocial de la negación y la renegación? Porque yo no quiero saber lo que sé, de lo que sé me produce terror, me produce miedo. Entonces, estas son las cuestiones que hay que trabajar. No la confrontación. Creo que hay que instalar con una enorme paciencia el diálogo, que hay que instalar, que hay que ir argumento contra argumento y tener claro que nosotros somos ellos y ellos somos nosotros. Que no hablo de la grieta y toda esa estupidez, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aceptar que las crisis desnudan lo mejor y lo peor que todos tenemos. En cualquier crisis social aparece el Dr. Jekyll y Mr. Hyde que tenemos todos adentro. Aparece lo mejor y lo peor. Si nosotros en la apertura del diálogo somos capaces de captar en los demás aquello en lo cual podemos apoyarnos para hacer algo en común, por ejemplo, en practicar algo solidario, el tema de la solidaridad, el tema de que los enfermos que están internados en cualquiera de las tres instancias o en sus hogares no son los desaparecidos de la dictadura, no, sabemos dónde están. Ahora queremos saber cómo están, queremos saber qué hacer, pero no como pasar una factura para una deuda, sino para nosotros practicar, poner en práctica actos que sirvan y que acompañen a aquel que, si lo acompañamos, quizás puede tener otro desenlace su historia, pero si el desenlace de la historia de este hombre o mujer es otro, es mejor, nuestro desenlace también es mejor. El tema de la humanización no es solo humanizar a los otros. En ese proceso también yo me humanizo. En la Argentina se habla de las camas de terapia intensiva, se habla de los respiradores, pero no se habla de los que manejan los respiradores. Son personas, tienen familias, y de esas familias también nosotros tenemos que ocupar. La aparatología es muy importante, yo no voy a discutir eso, o los tratamientos, pero creo que en el mundo se está perdiendo de vista que el factor principal es el factor humano, tanto el que enferma como el que no enferma. Entonces hay que ganar opinión pública para ese proceso que implica una rehumanización. Y puede ser que el otro siga pensando lo que pensaba, que yo siga pensando lo que pensaba, pero que eso no implica una ruptura, que eso no sume fractura, que eso no sume duelo, que eso no sume ruptura, que no suene, que no haya más ruido a quebrado. A esto me refiero. Pero, perdón, ya termino. No lo digo esto como una práctica sacerdotal, no estoy diciendo eso. Digo desplegar un proceso en el cual yo también estoy interesado. Yo no quiero vivir en una sociedad y en un país donde las diferencias puedan ser toleradas, donde las contradicciones se puedan resolver con la vida de ambos contradictores, no con la desaparición de uno de ellos.
A eso me refiero. Gracias. Ya nos pasamos 6 minutos, espero que me dejen los organizadores poder dar las 2 preguntas que quedan para Miliet y Alejandro Chévez. La pregunta de Jessica es, ¿cómo se confeccionó la modalidad de introducción de la función del acompañante terapéutico en Costa Rica en el contexto de pandemia? Y para Alejandro Chévez, si en el acompañamiento se trabaja el paso del rol dramático al rol social, situado a la espontaneidad como un lugar articulador. ¿Cuáles son las herramientas psicodramáticas para trabajar la misma? 2 muy buenas preguntas. Si pueden acotar, porque vamos 7 minutos por fuera del horario y tienen las publicidades. Sí. Cuando nosotros acotamos la intervención del acompañante terapéutico, tal vez el objetivo, ¿verdad?, que nos planteamos es poder introducir la subjetividad dentro de la enfermedad y poder construir, digamos, una separación entre el virus y lo enfermo y el sujeto. Y entonces nos dimos la tarea a rescatar todos los elementos de la subjetividad, escuchándolos, pensando de que eran personas extranjeras. Se les facilitaron todos los medios para que pudieran estar en contacto con sus familias. En algunos momentos acudimos a brindarles cosas de sus países para poder para que tuvieran una pertenencia y sintieran que podían también en sus comidas sentir algo de ellos. Introdujimos muchos elementos de acompañamiento virtual, desde películas, comentarios, ejercicios acompañados. Introdujimos algunos elementos como para poder estar con estas personas y que además pudieran construir una rutina de vida y una rutina en las relaciones con otros. Y tal vez así lo fuimos armando en el camino, ¿no? Como todos los acompañamientos, con un objetivo inicial que se va ajustando en el proceso. Sí. Alejandro. Ahí estoy. Entiendo, la pregunta va un poco a esto que plantea Moreno sobre el tema de los roles. Él plantea los roles como somáticos, psicodramáticos y sociodramáticos. De luego, unos van siendo incorporados por los otros y sin lugar a dudas la espontaneidad es aquello que permite la disposición de mayor flexibilidad a la hora de elegir roles adecuados. Yo quisiera destacar que cuando se habla de roles, para los que no conocen la teoría psicodramática, Moreno es precursor de todo el pensamiento relacional, lo que hoy se instituye mucho alrededor de la teoría sistémica. Aquí se trabaja mucho de psicodrama sistémico. El rol es una figura de rol contra rol, ¿no? Lo que luego va a coger la forma de vínculo. La idea de vínculo, de alguna manera, da una forma desde el marco psicoanalítico a lo que para Moreno se establecía como un rol. Para él un rol incluye el rol y su contrarrol. La espontaneidad es lo que va a permitir a la persona tener más recursos a la hora de reaccionar ante una situación determinada. Por eso, a mayor espontaneidad, mayor posibilidad de elegir entre diferentes opciones de roles internalizados y hacerlo de una forma más adecuada. Desde luego que el trabajo de la espontaneidad es la premisa para el desarrollo y la complejización del tipo de roles que la persona dispone para poder trabajar con nosotros. Entender es que el paciente muchas veces se presenta desde su diagnóstico, se identifica con la patología y es un solo rol. Soy esquizofrénico, soy adicto. Esto es justamente una de las cosas que permite, empezar a disolver a través del trabajo o el pensamiento, la formulación psicodramática.
Las técnicas que utilizamos son las típicas del psicodrama, ¿no? El doble, soliloquio, la multiplicación dramática, que es un invento argentino, y el espejo, etcétera. Pero las técnicas no se utilizan de forma consciente, sino que se integran en la relación cotidiana, y esa es la clave. Y cierro, ¿no? Que lo que quería transmitir, o sea, un poco lo que yo quiero transmitir es que el acompañante no debe ceder ante el miedo, ante las nuevas formas de relación que nos impone la virtualidad, y confiar en su espontaneidad trabajada. ¿Qué quiere decir espontaneidad trabajada? Es que la espontaneidad de un acompañante no es la misma que la de una persona frente a la salud mental, frente a las diferentes situaciones, como por ejemplo las que plantea Jorge. No es la misma que la de una persona que no tiene la formación, el entrenamiento, la supervisión y el análisis que tiene un acompañante. Por eso yo digo que os planteo que confiar en esa espontaneidad, porque tenemos que tratar de dar lo que mejor podemos hacer los acompañamientos, y que es la capacidad de producir un encuentro verdadero, un encuentro que incluya el juego, la espontaneidad, la creatividad, y en sí todas aquellas cosas que constituyen el fundamento de la salud. Bueno, hemos utilizado el tiempo de break del foro 2, que ya comienza a las 17 horas, pero todo el mundo está conectado porque le ha sido de mucha utilidad y han felicitado las ponencias. Realmente ha sido un placer, un lujo, particularmente me ha enriquecido mucho con todo lo que escuché, y supongo que todos los que están participando también. Así que muchísimas gracias, y le damos cierre al primer foro de acompañamiento terapéutico, el acompañamiento terapéutico en tiempos de COVID-19. Muchas gracias.